Dejamos atrás la primera e intensa parte de Plan A. Nos vamos a abocar ahora a un tema de la economía diaria, de los preocupantes aumentos, pero paréntesis, porque de eso ya nos ocuparemos. Antes, te recomiendo, por si no lo tenés todavía, Express de Cable Hogar, la más completa programación, la máxima velocidad para navegar y la posibilidad de hablar con quien quiera. Contamos con la atención de siempre, con el mejor entretenimiento. Express de Cable Hogar. Llama al 0810-555-3977 o ingresa a express.com.ar. Los precios por las nubes, tarifas, gas, energía eléctrica, en la economía que tanto preocupa a los argentinos. ¿Esto mejorará cuándo? Hay un producto emblemático, el pan. Se mencionaron precios que asustan, 40 pesos, 30 y pico el kilo de pan. Hay acuerdo con los gobiernos de la nación, la provincia. ¿Cuánto costará este producto simbólico de la mesa de los argentinos? ¿Y por qué aumenta? Informe y debate con gente que de esto sabe mucho. Vamos. El pan es un símbolo del funcionamiento del país. Cuando aumentan los precios se convierte en un referente de la economía doméstica, ya que es un producto barato y popular. Las medidas económicas nacionales dieron el primer impacto y a eso hay que sumarle el tarifazo provincial. Algunos industriales dicen que los costos por la luz y el gas van del 500 al 1500%. En Buenos Aires ya hay un acuerdo oficial de detener su costo en 26 pesos el kilo. ¿Qué va a pasar en Santa Fe? ¿Es cierto que hay panaderías que dejaron de hacer masas porque no las venden? ¿Será cierto esto? ¿Y a quién le vamos a preguntar? A un panadero, Ariel Paglia, que además integra la Asociación de Panaderos Industriales. ¿Han caído las ventas, Ariel? Sí, notablemente. ¿De la mano de los aumentos de precios? Vienen cayendo y, bueno, precisamente ahora estamos en temporada alta. Ahora tendría que haber un repunte y no... Claro, porque bajan las temperaturas, hay más consumo de todo lo que uno compra en la panadería, ¿no? Sí, alrededor de un 30% menos a nivel local. ¿Y cuánto va a valer el pan, al fin y al cabo? A ver, este sábado por la noche, establezcamos certezas a la gente, porque se asusta, ¿no?, cuando escucha estos precios, lo que viene de Buenos Aires. ¿Cómo está la situación, Ariel? Preocupante, realmente. El pan, según nuestros costos en este momento, tendría que estar en 33.50, 34 pesos. Ajá. Estamos charlando con Secretaría de Comercio de la provincia para hacer un pan de precio cuidado, que rondaría los 30 a 32 pesos. Claro. Ariel, ¿qué incide? ¿Únicamente el aumento del gas, de la tarifa eléctrica? ¿Qué pasa con el principal insumo, que es la harina? También ha habido aprovechamientos, ha habido aumento y no de ahora, ¿no? Viene de varios meses. Sí, esto más o menos arrancó a principios de diciembre, a fines de noviembre, y de esta época a esta parte, si bien en los primeros 3 meses estuvo estable, alrededor de un 100% ya tuvo de aumento. Claro. Coincide con las elecciones y el cambio de signo político, ¿no? Previamente, un poco antes, cuando se veía venir que había una segunda vuelta, ahí la harina se dispara. Claro. ¿Y hay negocios que cierran o no? Digo, y con esto conlleva, ¿hay pérdida de empleo? ¿Qué está pasando en el rubro? Es preocupante más que nada para el panadero que alquila, y no son pocos los que alquilan. Claro. Si a toda esta problemática le agregamos el problema del alquiler, ¿no? Ya por ejemplo, en mi barrio ya hay una panadería cerrada por no poder renovar el contrato de alquiler. Sí. Se torna inviable. Se torna inviable. Claro. De las tarifas de luz y gas, la gente se ha sorprendido. Uno, porque le llegó a cada uno, pero también lo que cobran... Bueno, imagínatelo industrialmente. Industrialmente, ¿no? Sí. Decime un ejemplo, Ariel, de lo que pagaban y de lo que se paga ahora. Es un 120%. Una tarifa de luz, por ejemplo. 120%. Si yo pagaba 2.500 pesos y estoy pagando cerca de 7.000 pesos. Ajá, claro, incide en el costo, ¿no? Solamente hablemos del medidor de la industria, no hablemos del medidor de negocio. Claro, por eso ustedes se están alertando, porque ¿quién es el principal responsable cuando va la gente al mostrador? El panadero. Nosotros somos el último en la cadena, que pone la cara. El que pone la cara entre el cliente. Sí, claro. Bueno, en estos días ha habido una discusión, Elías Soso, sobre la ley antidespidos, en virtud de lo que relataba Ariel, ¿no? Negocios que no pueden alcanzar con sus ventas y ganancias a cubrir los costos, el temor de los despidos. ¿Cómo ves el panorama, Elías? El panorama lo veo, como dice Paglia, preocupante. También todavía no llega, digamos, al límite de decir que estamos desesperados, pero la verdad que todo hace pensar que si no se toman medidas correctivas a corto plazo, dándole lugar y rienda suelta a lo que la gente pide,
tienen que salir a la calle nuestros gobernantes a hablar con la gente, porque me parece que los mejores buenos propósitos a veces se desdibujan cuando uno se aleja de la opinión general. Ajá. Si le estamos diciendo de que la gente ya no va a la panadería, o va menos, que es donde comen. Claro, que es lo esencial. Si en los alimentos hay un deterioro evidente en el poder adquisitivo de la gente que está repercutiendo en la compra en los supermercados. Si en la indumentaria hemos bajado casi el 50% la venta, evidentemente hay algo desacertado, sí, y nosotros no es que hacemos política barata, porque el problema de los dirigentes empresarios es que cuando uno hace estas cosas enseguida te catalogan, porque la Argentina es el país del blanco y negro, ¿no? Sí. Ya hay 21 millones de tipos que están viendo a ver cómo hizo la fortuna tal tipo. Sí. Y los otros 21 millones, cómo la hizo el otro. Pero los 42 millones tenemos otro problema. Sí. Ese es un problema que va por un lado y es marginal. Lo debe atender la justicia, la investigación, el que robó que vaya preso, claro, punto. Bien. Ahora, cuando nos quejamos, no es por eso, nos quejamos porque vemos que no vendemos. Perdóname, quiero cerrar esto. Dale, así las devaluaciones primero no se anuncian, primer dato. Acá hubo una devaluación y 4 remarcaciones. En el caso de la harina, son pocos los que venden la harina, están cartelizados, venden todo al mismo precio. ¿Es así? Sí, señor. Bueno. Entonces, en segundo lugar, cuando se devalúa, si el modelo es responder al mercado interno, tiene primero que aumentar los salarios y simultáneamente devaluar. Aquí ocurrió algo así, al revés, ¿no? Hubo shock, hubo aumento de tarifa que nadie discutía, pero fueron siderales las diferencias de facturas de una u otra, y los salarios, muchos de ellos no fueron arreglados en paritarias para este aumento de la inflación, ¿no, Alejandro? Alejandro Bonalumi, periodista. ¿Cómo te va, Gustavo? Buenas noches. Sí, sin dudas, la sensación es que el gobierno no tuvo la anticipación a los problemas que iba a generar las medidas que tomó. Sí. A ver, este gobierno, que yo creo que la macro, de lo que sabe, lo hizo bien, negoció con los holdouts, salió del cepo, sí, pero la que no sabe la hizo mal. La que no sabe es la contención social, es la micro, es la inflación, lo manejó muy mal. Fíjate vos que está buscando soluciones después de haber generado el problema. Claro. Fíjate Frigerio, ayer dijo que, antes de ayer, que va a modificar algo sobre el gas. Va a haber medidas para que el efecto del gas, la suba tarifaria, cause menos impacto en algunos sectores. Sí, yo lo escuché también, pero va a permitir pagar en cuotas. En cuotas. No bajar el precio. No bajar el precio, pero busca una solución. Con las pymes, a las pymes les generó un dolor enorme y algunas que están muy mal. Sale recién, hace 20 días, a tomar medidas para darle una mano a las pymes. Sí. El gobierno, y un gobierno que más o menos entienda de lo que se está tratando, lo que está haciendo, debe anticiparse. Si sabe que va a haber inflación, debe generar un bienestar social previo para que no sea un impacto tan grande. Por ejemplo, un dato menor, al bolsillo le dan golpes terribles y las caricias llegan a cuentagotas, porque el salario mínimo vital y móvil en 3 cuotas aumenta. Sí. Las paritarias, la UOM, por ejemplo, en 3 cuotas, pero los aumentos fueron de un saque. ¿Servirían para el panadero, por ejemplo, que sobre el tema del gas, energía eléctrica, se vaya a un sistema de cuotas, por ejemplo? No. No, el costo es el mismo. ¿No? El costo es el mismo. No te financian, al final estamos te financian la deuda mensual. Ajá. Ariel, y cuando empiecen a repercutir los cambios tarifarios en la luz y en el gas, ¿ese pan a 34 pesos que estabas hablando vos se va a poder mantener o va a repercutir? El problema que tenemos ahora principalmente son en las materias primas. Aparte de la luz y el gas que vemos como la piloteamos. A ver, la EPE es una empresa provincial. Yo quiero saber por qué se paga tanto de impuestos sobre la factura de sí, luz. Porque aún sigue existiendo esa diferencia de lo que se paga aquí en Rosario, de un lo que se paga en 48% de impuestos pagamos sobre la factura de luz. ¿Y cuánto aumentó la harina? Porque es el principal insumo. No sé si en la estructura de costos es lo más costoso. Pero de noviembre, que vos citaste que ahí empieza a descontrolarse hasta ahora mayo. Un 100% se mantuvo estable, estábamos más o menos bien. Y ahora en estos últimos 20 días aumentó 100 pesos la bolsa, por ejemplo. Para que claro. Ariel, ¿y qué pasa con los otros productos? Porque bueno, el pan se compra todos los días, ¿no? Tal vez un poco menos, pero ¿y los productos de panadería, masas, las facturas? ¿Qué pasa con las ventas? Y está todo frenado, está estable, porque ahí no hay una expectativa. Como te dije recién, que estamos en plena temporada, tendríamos que estar en... Ahora, fíjate, Gustavo, qué cosa... Sí. No tenemos el verdadero valor de nada, porque se hablaba de 40 pesos en Buenos Aires y eso generó un efecto mediático. 40 pesos son 2 litros de nafta. 40 pesos es un precio que... Además sería el pan más caro del mundo. Exactamente, es una locura. Digo, en la Argentina, cuando sufrimos de estos avatares del movimiento dinámico de precios al alza,
no sabemos cuál es el verdadero precio de las cosas. Hoy nos parece que es barato 25, en algún momento nos pareció caro lo que pretendía Moreno, hoy no sabemos, y al no tener referencia cierta de precios, es muy difícil proyectar, programar, diagramar la estructura de costos de un negocio. Es difícil. Ahora están negociando con la provincia para bajar el precio. ¿Eso es bajar calidad del pan? No. Bien. No, para nada. Estamos haciendo un pan de entre 1 y 8 piezas, es un pan medianamente grande, y el resto del pan sí se podría vender libremente, pero a ver, ¿y la provincia hasta dónde puede llegar? Claro. Acá hay que sentarse los actores. ¿Se podría haber hecho anteriormente esto? Digo... Sí, fuimos a Secretaría de Comercio de la Nación, ya hemos ido. Claro. Nos escucharon muy cordialmente, lo vamos a pensar, pero los actores en la mesa del pan no son muchos. Ahora, son el los denominador molineros, común son los aumentos de precios, que tuvimos un abril de 7-8%, Sí. fue una inflación altísima. La mayor en 14 años. Por supuesto, y la promesa que en el segundo semestre baja la inflación, crece la actividad económica. ¿Te parece, Elías, que vamos hacia ese escenario? ¿Baja la inflación, por ejemplo, en lo que va de mayo y como viene junio? ¿Pensás que los precios van a empezar a suavizarse? Si vos tenés un enfermo de gripe A, la manifestación es la fiebre. Sí. La fiebre es la inflación. Hay que curar la gripe A. ¿Cuál es? Por eso todo lo que estamos hablando son parches. Sí. Vamos a emparchar a los panaderos, vamos a emparchar a los carniceros, vamos a emparchar a los tenderos, a los fabricantes de camisas. No, hay que tener un plan orgánico para ver a dónde vamos. ¿Vamos a ser un país industrial? Entonces paremos la importación libre que se abrió en la Argentina, porque van a empezar a cerrar la fábrica, por ejemplo, Liliana, en la zona nuestra. Cuando le empiecen a traer todos que ya están, va a tener que decir, o sea, esto es orgánico, estamos hablando algo, porque nosotros también estamos surciendo y emparchando un asunto. Claro, una política de Son largo plazo. expresiones. Sí. Acá la enfermedad central, porque las teorías conservadoras Sí. siempre piensan en la inflación como elemento. Entonces, si hay que combatir la inflación, entonces sale Sturzenegger y dice, vamos a tener la tasa de interés al 38. Claro. Para que nadie vaya al dólar, o sea, toda la especulación financiera. Nosotros no sabemos ni cómo es el dólar, nosotros queremos tener un negocio que produzca y que la gente compre. Políticas de largo plazo, estables, de muchos años. La última pregunta, Luli, No, estamos ¿cómo hacemos cerrando. con los que se avivan? Porque este pan a 40 pesos también fue una remarcación, ¿no? Y la inflación, como bien decía Ale, hace perder el parámetro del precio de las cosas. Entonces, o sea, ¿cuál es el parámetro? ¿No es cierto? Ariel. No existe parámetro. Sí, no hay Y encima estamos corridos por arriba por los acreedores y por los proveedores, y también tenemos por debajo muchas panaderías clandestinas en Rosario que están vendiendo pan a un precio irrisorio. ¿Y eso qué genera? Que no haya deslealtad, una competencia. ¿Cómo competís con esa gente? Claro. Y no estoy hablando Pero de una perdona. señora que hace alfajorcito No, de su no, casa, no, estoy hablando no, de no. industrias Porque bien uno ve, plantadas. Ariel, recorriendo la ciudad y principalmente en barrios, una diferencia bastante grande de una panadería a otra. Claro, y uno queda realmente como un delincuente vendiendo el pan al precio que hay que venderlo. ¿Cuánto hoy, en promedio, las panaderías autorizadas que cumplen con las reglas, con las leyes, aportan al fisco? ¿Cuánto vale el pan hoy medianamente? Estamos en 28 o 30 pesos. Vos hablabas de bajar la inflación. Sí. A ver, seguramente el segundo semestre va a ser mejor que el primero porque el primero fue muy malo. Sí, Y bajar la inflación, a ver, yo pongo el ejemplo siempre de una persona gorda. sí. Si es gorda, pero baja porque hace régimen, se cuida y hace ejercicio, es una cosa. Ahora, si baja porque está enferma, Claro. es otra. Así que eso hay que tener en cuenta. Enfermar la economía para bajar el precio o bajar la inflación es una cosa, si hacemos las cosas bien, es otra. Gracias, Alejandro, gracias, Elías, Luisina Bonsembiante, Ariel, la pregunta final, y esto da para otro programa, ¿no? Pero esas panaderías clandestinas tampoco tienen ningún control sobre la calidad de lo que producen, ¿no? No, mucho menos. Además de competir con precios mucho más bajos. No hay control bromatológico, no hay control de personal. Claro. Hay que ver cómo trabaja también esa gente. Bien. ¿Cómo termina esta historia, este problema que hoy tienen todos los argentinos que ven que el pan se va por las nubes, que aumenta esto, aquello? ¿Qué le decís a la gente? Que nos tenga paciencia, que nosotros por lo menos desde la Cámara de Panaderos de Rosario estamos haciendo lo imposible para ¿Hay hacer negociaciones un pan con el gobierno provincial? con el gobierno provincial. Lo fundamental, lo básico sería que el gobierno nacional se siente con la Federación de la Industria del Pan, Claro. la Cámara Molinera, los fabricantes de levaduras, son 3. ¿Crees que van a un precio de 26 pesos en la Nación? ¿Puede eso extenderse? ¿Darán los actuales costos para que tengamos En este ese momento kilo no, de pan? 26 pesos muy bajo, 40 pesos es una barbaridad también. Sí. Ronda entre los 32, 33 pesos. Bueno, lo dice un representante de la Cámara de la Asociación de Panaderos Industriales de la Ciudad de Rosario. Gracias a todos por este debate. Es la economía diaria. Bueno, los argentinos estamos con esto lamentablemente acostumbrados a esos vaivenes.
Buen fin de semana, nos reencontramos el próximo sábado. Chau.